He viajado hasta Malasia para documentar la mayor isla de complejos lujosos abandonados. Y me he hospedado en su último hotel abierto, que a duras penas permanece en activo. Vamos a ver qué tal la habitación, porque hay gente que pone opiniones como esta que estáis viendo aquí, que asquerosa la habitación, asquerosa las camas, el peor hotel en el que han estado. A fecha de hoy tengo noticias nuevas sobre este hotel, que luego os iré contando, pero no iba desencaminada cuando decía que seguramente sería la última huésped que se alojaría aquí. A ver, es que también ofrecer piscina y tenerla así. Haré un tour por la noche por esta desolada isla y al día siguiente acabaré por explorar el resto de resorts abandonados, decenas de complejos que suman una cantidad millonaria olvidada. Decenas de complejos que suman una cantidad millonaria olvidada. Wow. Estoy sudando porque venimos de explorar la isla, de grabar pues un resort espectacular. El más grande que hemos visto hasta ahora puede ser, ¿verdad? O sea, ¿cómo te has quedado? 100% seguro. Es una ciudad, pero literal, ¿eh? Una plaza, bueno, varias plazas de pueblo, piscinas, bueno, espectacular. No vamos a spoilear lo que ha pasado. Han pasado cositas. Pues vamos a ver lo que queda de resort. Estamos, como veis, completamente solos. Mira. Qué pena, con lo bonito que es esto. Y es que estar en una isla tropical con aguas cristalinas, selva, fauna salvaje y no encontrarte a un solo turista es bien raro. Es cierto que las instalaciones están anticuadas, pero ¿es suficiente motivo este para que nadie quiera venir hasta aquí? Pobrecitos, las reseñas que se han ganado no sé por qué. Vamos a comprobar el motivo. En fin, parece que el check-in va a ser todo correcto. Vamos a ver qué tal la habitación porque... Por lo visto dicen, hay gente que pone opiniones como esta que estáis viendo aquí, que asquerosa la habitación, asquerosa las camas, el peor hotel en el que han estado. Yo de momento, increíble, chapó. Ya veremos también el desayuno de mañana. Ay, pero es como traído de otro lado. Yes. So we need 250. Yeah. Okay. 250? Not 200? 250 is a deposit. Ah, deposit. Tomorrow you check out, we return you 50, back. okay. ¿Ves que sabía que era yo? Yeah, 738. Okay. Yeah, it's okay. Qué pasada, A mí ya por esto me gana el hotel. Si la habitación está bien o mal, pues este enclave, qué pena que los demás estén cerrados, Es que daros cuenta de que este es el único hotel en toda la isla, los demás están abandonados. Y está resistiendo, en plan de no queremos cerrar, pero las últimas reseñas es que da una pena, son pésimas. La llave ya un poquito decadente, yo no veo decadencia por ninguna parte, Vamos, mirad qué amarillo más bonito. Creo que les van a dar una segunda etapa o algo así. O sea, un lavado de cara a ver si pueden remontar todo. Mirad, el buffet, qué pena. Como no hay gente, nos lo traen a la habitación, qué lástima. Jo. Esto lo han vuelto a pintar todo, yo creo. Porque he visto fotos y estaba todo más decadente, así que... Pero aún así, fíjate que no lo llenan, Qué lástima. Somos los únicos huéspedes, yo creo. Me da un poco de pena preguntarles si somos los únicos. Porque, no sé, mejor no se lo digo. Va a pensar, pues sí, o no. O sea, no sé si es que sí, pues vaya tela. Number 1, room number 2. Perfect. Thank you. ¡Hala, tú! Mira, están todas cerradas. Bueno, a ver, que puede que haya... Es que no tiene pinta. Mira, la pista de tenis. Lo intentan mantener, pero es que... A ver, la selva es complicada. Qué lástima me está dando. Vamos a ver la habitación. Sí, fijaos, el papel. Esta de aquí, pues vamos a ver. El olor es a humedad, pero no mal, o sea, de cerrado, pero no huele... ¡Hala, tú! ¿Pero qué dicen de decadencia? Mira, pasa. Fíjate, metes la tarjeta. Bueno, mira, un poquito de humedades en la pared ahí, pero es que vamos a ver que estamos en la selva, en una isla tropical. Alguna telaraña por ahí, pero nada. A ver, también hemos estado en hoteles en la selva que realmente eran desastres, ¿a que sí? O sea, desastres y lo entendíamos, o sea, todo lleno de telarañas, bichos, entraban lagartos. Bueno, estaban muy dormidos con lagartos. Sí, oye, vaya pompón que tiene el micrófono.
Dormíamos con salamandras y todo, y aún así lo disfrutamos diciendo, es normal, está en la selva. Pero esto está en mitad de una isla, en una selva tropical también, que aquí hay monos y jabalís también, por lo visto. Y está tan... ¿Pero la gente de qué se queja? No entiendo. 35 euros la noche, mirad qué terraza. Ah, que hay arañitas, bueno, no pasa nada, mirad. Ha saltado. Bueno, ¿Cómo se pone? Mira. sí, sin defensiva. No la veis, no es muy grande, no pasa nada. Y ese es el balcón. Parece ser que hay habitaciones que llevan cerradas varios años. De momento, no sé qué... Mira, aquí, pues sí, eso. Las paredes. Pero, no sé. A ver, yo para que le pongan una mala puntuación. ¿No? Una estrella, es que tiene varios comentarios que son una estrella. No sé. Y sí, hay suciedad, y esto se podría evitar dedicando más tiempo a la limpieza, pero no sé por qué me da que ese recepcionista que me atendió es la única persona que hay a cargo de todo el interior de este hotel. Ah, aquí sí que huele un poquito mal, ¿eh? Aquí, debajo de esto, huele, entra a olor un poco a... Si te pones, sí, huele un poco a cloaca. Huele a cloaca, que sí. Sí, hay bichitos, hormigas por ahí. Es lo que decimos, estás en mitad de Sí. una isla. Mirad. Ah, uf, huele muy mal. Ahora huele muy mal. Porque hemos encendido, no sé, el aire, supongo que será. Yo creo que es el aire o algo. Uf, Sí, huele como a mina. huele fatal. No pasa nada. Que todo sea eso. Yo en vez de decir que cochinos o que mal, que me da pena, porque bastante, que hacen teniendo seguramente ya deuda, porque es que no viene nadie. Es que dan ganas de preguntar cuáles han sido los últimos huéspedes que han tenido por aquí. Hace 3 semanas es la última. A ver, el armario, no sé. La nevera está un poco oxidada, Pero es que no, ¿no? pero es que nos está bastante bien. Como veis, no hay ningún mono anidando aquí, o sea que... Y la nevera, bueno, antigua. Voy a ponerla y metemos fresquita la fruta. Así que hemos comprado sandía y No, la nevera. papaya. ¿No funciona? Parezco al hombre del resort que tenía la camisa mojada entera. ¡Hala! Mirad qué detalle, como aquí son musulmanes, la flechita en el techo de para dónde está la mezquita. Para que tú te pongas a rezar. ¡Ay! Por eso este espacio aquí, tan grande quizás. Atención al detalle que tienen aquí en el escritorio, la alfombrita para el rezo. Putera Island Resort. Esto son las típicas tazas que te encuentras ya en los hoteles. ¡Oh! Está súper sucia, ¿eh? Y la bandeja igual. Es que esto os digo yo que no lo levantan, pero en meses, ¿eh? Y si es que lo levanta este año. A ver, no, mira. Todas tienen suciedad. Si parecen de abandono, ¿eh? Qué lástima, en serio. Y este agua, pues más de lo mismo. No sé si tiene fecha de caducidad. Mucha gente dice, el agua no caduca, pero sí. Hay botellas de agua. Bueno, de hecho, yo creo que todas tienen una fecha. Pero no, aquí no encuentro nada. Mañana por la mañana esto debe ser un sonido... Que hay gimnasio aquí, ¿eh? Pero ya estamos con la decadencia total. ¡Guau! Sí, gimnasio, mira cómo está. Las sillas y todo. Abandonadísimo, ¿eh? Esto lo han dejado yo creo para mantenimiento o algo así. Pues tienen sacos de yeso. Sí, esto ya Mira, no... lavabos, hay aquí, ¿no? ¿O no? Urinarios de estos. La realidad de qué es lo que hay que hacer cuando llegamos al hotel. Por un lado, cenando fruta que hemos comprado en un mercado y aquí pasando vídeos que hay pues 80 gigas. 1 hora y media. Y esto solo es de la Osmo. Luego falta el dron y los móviles. Y el otro pues poniéndose las botas. Estaba comiendo esto y digo, lo tengo que mostrar porque seguramente mucha gente no lo conoce. Es de mis snacks favoritos de Asia. Lo conocí en Japón, pero también lo venden en Tailandia y aquí en Malasia. O sea, yo estoy encantada porque todos los días me como una de esas entera. Son como las algas nori, porque a mí eso sí me flipa, pero vienen como especiadas con un poquito de sal, soja. Entonces es como que cada alga de estas es un bocado de sushi sin tener arroz. Atención a cómo suena.
Lo siento para el que no le guste el ASMR. Es como transparente, se ve hasta mi dedo. Y es que, ¡buah! Probadlo. Buenísimo. Mirad, todo lleno de estas pequeñas salamandras por todas partes. ¡Hola! Yo venía con esto pensando que no iba a haber luz. Y hay luz, pero es que nos sentimos tan solos aquí. Te vienes a un resort en una isla paradisíaca aquí con selva y es que te paseas en completa soledad. Esto sería, claro, aquí estaría el restaurante, que ya no hay. Bueno, sí, pero que no está abierto. Y lo del buffet, qué lástima. Que nos han puesto música... Nos han puesto música española para que nos sintamos un poco acompañados, yo creo. Es la de súbeme a la radio, que está mi canción. Súbeme a la radio, que está mi canción. El copyright. Sí. Anda, es verdad. Mira, Anda. qué guay. Mira, es que sales un poquito de lo que es el hotel y ya todo pinta que tal que así. Sí. Qué penita. Han puesto una valla. Es como un chalet. No sé. Mirad qué pedazo de torres de alta tensión que llegan mediante diferentes torres que conectan con Melaka, la ciudad que está al otro lado. O sea, han tirado los cables por el mar con estas torres para que llegue aquí la electricidad. Una vez más, menudo derroche de dinero han tenido que hacer para traer electricidad aquí, para que luego no haya turistas ni nada, ¿eh? Es que ¿Se ha quedado en completo abandono? estas torres habrán costado, o sea, ya no solo las construcciones de la isla, sino también todas estas torres, que no sé si en algún momento con el dron seguramente habrán salido. No sé. Aquí algunas casitas más de resort están completamente cerradas. Hemos visto unas personas ahí tiradas en un banco. Suponemos que es gente que vive por aquí, en el poblado también. O sea, al final han hecho como de algunos lugares que estaban aquí abandonados por su hogar, como hemos visto en el hotel que hemos grabado. Seguimos encontrando zonas de distintos resorts en completo abandono. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! Un mini parque acuático, bueno, bar, tobogancitos por ahí. Tela, ¿eh? Mira, ¡hala! Ah, bueno, menos mal que hay escaleras. Ah, no, pero igualmente no pueden salir ahí. Y rampas, sí. Sí, pero digo bichitos. Ah. No sé si acá habrá habido. No parece que haya animalillos atrapados por aquí. ¡Hala, mirad aquí, la cocina! ¡Guau, eh! Mirad cómo estaban los techos. ¡Hala! Esto estaría súper chulo. Habría estanques de agua y cascadas por aquí. Joder. Hace más calor, ¿eh? Sí, aquí hacía más calor. Escucha, se lo curraron, ¿eh? Era bien... ¡Ay, mira! Esto no me había fijado con el dron de esto. Tenía como jacuzzis aquí individuales. Ostras, qué chulada, ¿eh? Esto me llama la atención, ver si algún animal se ha quedado aquí. No parece. Imaginaos todo esto con agua cayendo, ¿eh? Aquí arriba otro jacuzzi más. ¡Hala! Ha crecido justo en el centro una planta. Justo en el centro, ¿eh? Y es que ahí hay como más cosas, pero yo creo que forma parte del sistema de las fuentes que había. Oye, sí que había un dineral aquí importante, ¿eh? ¡Oigo! ¿Qué? ¡Guau! Una serpiente enorme. Aquí, ven. Escucha, pero se había caído, ¿eh? Estaba aquí, o sea, yo no sé cómo... Estaba aquí dentro. Mira cómo escala, corre. Suena como que hay más.
¿Os estáis fijando de que está trepando por una pared vertical? Fijaos en cómo curva todo su cuerpo para tener cuanto más agarre mejor. Mira cómo escala la tía. Este era un puentecito que pasaba a través del agüita. La piscina era bien grande, ¿eh? Tenía aquí un barecillo. Puede haber serpientes por todas partes. Cuidado, ¿eh? Sí, un lagarto aquí. Pues eso es, estaría cogiendo, intentando mirar ahí la serpiente. ¡Hola, bichu! Déjale. Está la luz dada. Y una luz ahí también, mirad. Qué cosa más rara. Y estos serían los vestuarios, entiendo. Claro, de la piscinita. Los toboganes por aquí. Y la piscina infantil. Sigue pareciéndome surrealista que esté viendo todo esto en una isla donde el turismo hace décadas que dejó de venir. Y lo más curioso de todo esto es que, ¿has visto que el bar tiene una luz? Que sigue funcionando la luz que enfocaba la piscina de noche. ¡Jo, qué pena! Esto formaba parte del propio resort. O sea... O bueno, si no es de este resort, es de otro que hay ahí, que se ha convertido, por lo que he visto en dron, como en un poblado. Ah, no, es que pone... A ver, ¿qué pone ahí? ¿Qué es esto? Estoy ante una escuela que fue internado religioso para jóvenes donde memorizarían el Corán. Fundada en 2012, llegó a tener hasta 135 alumnos, todos ellos internados en pequeñas casas. La escuela estaba aislada del exterior, mediante un recinto con doble valla. Acabó cerrando por falta de alumnos en 2019, aunque hay fuentes que sugieren que sigue en activo. Lo cierto es que yo no vi movimiento alguno. No se confirma, después de estar aquí dando una vuelta, que efectivamente y tristemente somos los únicos huéspedes. Mirad. Fijaos que bien lo tienen preparado. Si encendieran los ventiladores, ya se queda lo más de lo más. Mira que a gusto. Ah, mira, a ver, dale ahí. Mira, mira. Lo sabía, digo, tenía que ser sin interruptores. Ahora, espera. ¿Cuánto tiempo llevarán esos ventiladores sin moverse? Dios sabrá. No. ¿Qué? ¡Ay, bo! Pedazo de cookie. Muy grande, ¿eh? ¿Pero de dónde ha salido? No sé, la he visto correr. Es enormísima, ¿eh? Yo no sé de matar estos bichos, lo que haré es... Jo, se está aplastando para que no la vea, pobrecilla. Mini cucarachas. Salen de ahí, claro. Bueno. Que se ha metido por ahí, la hemos perdido. Yo la iba a sacar, pero no he podido sacarla. Hay cookies por todos lados. Y salen de ahí, claro. Mira dónde está la cucaracha. Hostia, es enorme, tío. Joder, tú. Eso ya sé que no me mola nada. Mirad dónde tengo la cucaracha. Digo, ¿dónde está si estaba en la basura? Mirad. Como para meter el pie ahí, tú. Corre. Ahora con la zapatilla ahí abajo y ya está. Ya. Coge la zapatilla, corre. ¿Te ha traído este desayuno? No. Ah, Ha puesto algo más, pero... un poquita cosa, ¿no? Sí. Buenos días, con esta voz. Esto es por el aire acondicionado, ¿eh? La garganta. Ah, bueno. Ay, pero es como traído de otro lado. Es que está caliente. Aquí no lo hacen, ¿eh? Ya. Si no tiene ya... Esto lo han pedido. Hola, fideos con pollo. Pues es lo que hay. Esto y un café, fideos con pollo con café. Pica. Pica mucho. Creemos que como viene así, como si fuera de
de una tienda o algo, tiene que ser del poblado seguramente. Y así es, hay un único lugar abierto en la isla del que procede esta comida. ¿Es un local destinado al poblado? Es que no es un poblado como tal, y esto es algo que descubriremos próximamente. Esta isla es un misterio en potencia. Muy buenos días, como habéis visto ya hemos desayunado, la verdad que bastante precario el desayuno, picaba muchísimo, el café no era café, era agua, entonces era agua como con algún polvito y todo, bueno, las cucarachas de ayer. Al final entiendo algunas reseñas, pero yo no dejo de pensar en que es que este complejo no da para más. O sea, eso que nos han ofrecido al final ha sido alguien que ha ido hasta el poblado o incluso en barco a la costa a traernos un desayuno porque ellos no tienen ni siquiera la cocina abierta. Bueno, desde primera hora, aquí con muchísimo calor, como veis están las chicharras a tope. Y yo no sé, estoy dejándome llevar un poco andando por el camino para seguir explorando el hotel y enseñaros pues lo que queda de este lugar, como esto que tengo aquí atrás, mirad, una antigua pista de tenis que ya está también muy dejada. Vine a decir algo así como zona prohibida, no se puede pescar ni acampar, no sé, yo me voy a hacer un poco la longis. No sé si esto antiguamente sería parte del resort. Ah, que tienen el chorro puesto para que salga agua, pero la piscina está súper verde. A ver, es que también ofrecer piscina y tenerla así, igual que aquí. ¡Buah! Lleno de algas. Eso que acabamos de ver es la piscina del resort, la que anuncian como abierta en la web, y de seguido me encuentro con más complejos abandonados. Esto es una locura. ¡Hala, mirad! Está todavía amueblada por dentro. Creo que no lo veis. Vale, entrada. Bien, estoy ante mi primer abandono malayo. Sé que hay serpientes, tarántulas, así que voy a ir con cuidado, que no me he traído calzado cerrado. Y creo que entramos directamente por una cocina. Sí, la única que tendría esta casa. Como habéis visto la voz, no es que la tenga muy fina hoy, pero es que he dormido con aire acondicionado y esto la verdad que no me viene nada bien. Bueno, esta vez sí que vais a ver que no toco casi nada, voy sin guantes y toda precaución aquí es poca, que hay muchísimos animales. Yo entiendo que no hay nadie aquí viviendo, pero hay una camiseta ahí bastante limpia colgada. ¡Wow! El microondas. Bueno, la madera, el suelo está bastante blandiblo. Sí, se mueve. Que no veas. Mirad el aire acondicionado antiguo. Estaban muy bien preparadas estas casas, ¿eh? O sea, en plan, pues como hogar. Aunque ya os digo que seguramente aquí viviría alguien. O sea, y no hasta hace mucho. Quizás incluso vine a dormir. No sé. No creo, ¿no? Wow. Ha salido volando algo por ahí. Voy a hacer una foto de estas escaleras porque merece la pena, ¿eh? Huele a sudor humano. Huele a persona. Por aquí huele a persona. Me ha venido un olor a sudor. Ay, no, aquí duerme alguien. Aquí duerme alguien, huele mucho a sudor. Os lo prometo. No está ahora, pero huele mucho a sudor. Wow. Vale, no está, o sea que no pasa nada, pero aquí viene alguien a dormir. Espérate que no esté por aquí. Mirad el ventilador. Sí, aquí viene alguien, 100%. Que no venga ahora porque el susto puede ser bestia. ¿Qué ropa o algo? Ah, no, aquí no hay ropa, ¿eh? Colgada. Vale, pues me voy a atrever a subir a la planta de arriba, aunque estoy sola. Es que
Hostia, es de un trabajador. Es de... A ver, security. Venga, hombre, del de seguridad. Viene alguien. Qué susto. Baja alguien por las escaleras, ¿eh? Saldrá por la puerta ahora, a lo mejor. Me voy a pirar de aquí. Vive alguien arriba. Decía que olía a sudor. Me tiembla la mano. Viene una moto ahora. Dios, me tiembla los brazos, la mano y todo. Bajaba alguien por las escaleras. Es que he dicho, me viene un olor a sudor súper raro. Qué bestia, que viven arriba. Lo que pone es que está prohibida la pesca. Los carteles esos yo no sé si son de prohibido el paso o solo hablan de la pesca. El Google me dice que es un poco de todo. Prohibido, zona prohibida y luego pone pesca, no sé qué. Entonces me puedo aferrar, si me pillan me puedo aferrar a eso, a que he visto un cartel que pensaba que era prohibido la pesca y no que era prohibida la entrada. Es que en las partes de arriba de las casas yo creo que puede vivir gente. Ay, vaya ruido. Voy a jugármela aquí también. Buah, si está sin suelo esto. Aquí no puede vivir nadie, ¿no? Lo que son los sueños, ¿eh? Un día estás ahí presentando el gran proyecto de tu vida diciendo voy a hacer de esta isla la mayor isla de complejos hoteleros de Malasia y de pronto todo está así. Es que algunas han sido ocupadas, 100%, y otras están abandonadas. Hay un popurrí, una mezcla de todo tipo de condiciones de las casas, bastante curioso. No, aquí vamos, aquí no puede vivir nadie. A ver por dónde voy por aquí. Es que estoy mirando muy bien dónde pisar. Aquí va a haber alguien. Aquí va a haber alguien seguro, tío. Es que aquí también puede vivir alguien. Voy a hablar bajito. No sea que vivan arriba. Mirad las de bicicletas que tienen aquí. Vamos arriba. Sí, me la voy a jugar, chicos, sí. ¡Ay! Murciélago, tú. Hostia, mira. Un murciélago. Vale, le vamos a dejar en paz. Vemos que no merece la pena, que está todo esto vacío. Qué mal huele. Aquí se veía claramente que no vivía nadie, ¿eh? Es que en el otro lo tenía tan claro el olor. Vale, ahora sí que creo que es momento de, visto lo visto hasta aquí, entender un poco las reseñas que hay en este hotel. Esta piscina forma parte del resort. Aquí viene una familia con niños y se encuentra el lugar tal que así, las cucarachas que vimos ayer, el desayuno, que es bastante precario, no tiene nada de sabor, pero bueno, el desayuno es lo de menos. Las instalaciones. Sí que es cierto que cuando llegué a la recepción me inundó una sensación de ¿pero qué dice la gente? Sí, es maravilloso. Yo de momento, increíble, chapó. Está todo como que le han dado un lavado de cara, la han pintado, muy servicial, muy amables, pero bueno, la habitación tampoco está mal, tiene sus toques, su suciedad y sus bichitos, es normal. Estamos en una isla tropical, mirad lo que tengo tras de mí, o sea, es todo selva. Pero ya cuando también descuidas todas las instalaciones, los servicios que ofreces como piscina, pista de tenis, campo de fútbol, incluso playa que está muy dejada, ya el hotel deja de tener un poco sentido, porque si vienes aquí a descansar y aprovecharte de las instalaciones, pues no cumple con tus objetivos y esto acaba haciendo que el negocio fracase, como es lo que está pasando.
Justo un mes después, a fecha de 7 de julio, cuando me encuentro editando este reportaje, descubro que al poner el nombre del resort en Google, aparece que han cambiado el nombre a Closed, es decir, cerrado. No me puedo creer que hace un mes estuviese allí y ahora lo hayan cerrado. Me meto en TripAdvisor y efectivamente, no hay fechas disponibles. Podría ser debido a que es verano y que está todo ocupado, pero nada, ninguna fecha. Ni siquiera para finales de septiembre aparece disponibilidad. Quiero pensar que quizás es que están remodelándolo y que van a darle una última oportunidad, pero visto lo visto, parece que estuve viviendo su último momento. Me da mucha pena saber que estoy ante el último resort abierto y que en pocos años también va a dejar de existir y esta isla se va a convertir en un completo abandono absoluto, a excepción de la gente que vive por aquí, que está aprovechándose de estos apartamentos. Y bueno, no sé, es espectacular, ¿eh? Podría tirarme aquí otro día más y seguiría encontrando cosas. De hecho, aún me queda por visitar el poblado donde vive la gente, porque aquí hay un poblado que tiene hasta iglesia, bares, y esta gente es la gente que también ocupa estos lugares. Están apilados todos los colchones donde duermen, ¿veis? Y aprovechan pues esta estructura. Entonces me llama muchísimo la atención ir hasta allí y a ver si puedo tomar alguna entrevista a alguno de sus habitantes y que me cuente un poco de qué viven, cómo han llegado hasta aquí. En fin, que es muy curioso. Y no solo conoceremos el lugar donde viven estas personas, que lejos de ser un poblado, es una comunidad extremadamente religiosa, hasta el punto de ser radicales. Consejo Islámico de Malaca. Y terminaremos por explorar el resto de complejos que hay abandonados de camino. Esta isla, aparte de ser un gran descubrimiento, es todo un misterio. No puede ser. Mirad, la luz para meter la tarjetita. O sea, es que sigue llegando luz aquí. Muy bestia. Y está así. Es surrealista, ¿eh?